Buenos días, damos paso a la presentación de la publicación del Ayuntamiento de Castellón, Alentado del meu món, de Antonio Rodrigo, Toni de Cook. Toma la palabra el autor. ¿Qué ha pasado? Buenos días. Quiero agradecer en primer lugar al excelentísimo Ayuntamiento las posibilidades que me ha dado para la publicación de este libro, que no es ni más ni menos que un recorrido durante un tiempo determinado a través de un periódico de Castellón. Eran una serie de artículos publicados y, como digo en un título, alrededor del meu món, alrededor de mi mundo, en torno a mi mundo, que tiene mucho que ver con mi pueblo, que es de aquí, Castellón. A lo largo de casi 200 y pico páginas, una serie de pensamientos, de recuerdos y de datos que he ido recogiendo a lo largo de la publicación. Pretendía que no se perdieran y que no se quedaran simplemente en una publicación periódica con todo lo que supone de perentoriedad. Por tanto, repito, agradezco al excelentísimo Ayuntamiento y aquí al primer teniente alcalde, Miguel Ángel Mulet, la publicación del libro, y deseo que los que lo tengan en la mano pues puedan recordar y puedan, no sé, vamos, hacerse eco de lo que en el libro digo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Buenos días, Antonio. Buenos días, señoras, señores. Muy buenos días, Toni de Cook. Colección columna del Ayuntamiento de Castellón. 31 números de obras que de alguna manera recogen tantos y tantos artículos. Pero indudablemente, y como decía el autor hace un segundo, no son artículos que quedan para pasar, que se incluyen en la periodicidad de un periódico diario. Tienen algo más, tienen un compromiso, tienen un estudio, tienen una aportación. Y esto es lo que hace genialmente Antonio Rodrigo, Toni de Cook. Como todos ustedes saben, persona vinculada totalmente a la cultura, Castellónica de Cultura, Ateneo, y desde hace muchos años miembro del Consejo Municipal de Cultura. Una persona que con su afabilidad, con su buenomía, pero también con su espíritu crítico, sabe analizar todas y cada una de las circunstancias que se dan en este entorno inmediato, en este nuestro Castellón. Y nosotros hemos querido reconocer, agradecer y recoger para el futuro todas esas lecturas, todas esas vivencias que Toni tan magistralmente sabe aportarnos, en un reto permanente para analizar esa sociedad que circunda, pensando en que se puede mejorar. Toni tiene un componente permanente de construcción, quiere mejorar su entorno, quiere mejorar su Castellón, y así lo viene manifestando permanentemente en todas sus actuaciones y, como no, en esta preciosidad del libro Alentado del meu món. El propio título nos lo está diciendo: su mundo, su universo, el seu món. I a l'entorn ell analitza i descobreix i mos fa descobrir tota una sèrie de detalls, de singularitats que mos enriqueixen el nostre quefer diari. Moltes gràcies, Toni, per la teua aportació a la nostra cultura i al nostre poble. Esperem que, com no, seguisquen en aquesta línia de periodicitat que després ja replegarem, o arreplegaran altres, en un llibre o en uns llibres com este. I moltes gràcies a vostès per la seva aportació també. Compartir amb nosaltres aquest moment d'alguna manera ens fa sentir que val la pena. Estar així en la Fira del Llibre un matí, viure la riquesa dels llibres, però també conviure en l'autor d'una obra, estar i participar de la presentació d'un llibre, d'alguna manera ens està dient que val la pena continuar en aquestes manifestacions culturals. Això no és només una fira, això és un acte cultural de primer nivell. I tots vostès
fan que així siga i que siga possible. Bon dia, moltes gràcies, Toni, per la teva aportació i moltes gràcies a vostès. Que me quedo enganchada. Ah, venga, vale. Pues aquí hay gente que hay ahora que está trabajando aquí en la sede. Sí. Gracias.